Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, su servidor Arturo Bravo. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa El Derecho de Usted. Y siempre agradeciendo a nuestra empresa hermana amiga, Agencia Global de Información, por permitirnos este espacio y poder llegar hasta ustedes. Amigos, amigas, en un momento más comenzamos. Amigos, gracias por acompañarnos en este su programa El Derecho y Usted. Y mis estimados amigos, amigas, hoy no va a ser la excepción. Hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante para todos ustedes, ¿vale? De hecho, el día de hoy nos acompaña una especialista en la materia de ciencia penal y quiero hacer énfasis en este aspecto de la ponente, porque la verdad vamos a ver un tema relacionado con las pruebas. ¿Cuántos de nosotros, amigos, amigas, verdad, nos hemos visto involucrados en un procedimiento de cualquier naturaleza, cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de procedimiento, y de verdad, por muchas razones, por muchos factores, ese procedimiento se nos viene para abajo, no sale favorable a nuestras pretensiones, verdad? Tenemos un juicio que la verdad no nos favoreció, y a veces le echamos la culpa pues al abogado, al juez, a la autoridad, le echamos la culpa a muchos aspectos, y a veces el problema medular de este tipo de procedimientos es una mala integración de pruebas. Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las pruebas, pero a la materia penal, ¿vale? Por eso es muy importante que la ponente que el día de hoy va a estar con nosotros, ¿verdad? Pues es una especialista en materia penal, en ciencias penales. Nos acompaña el día de hoy la maestra Maribel Vázquez Embarcadero, ¿verdad? Que ustedes lo saben, amigos, amigas, siempre me permito hacer una pequeña enunciación, ¿verdad?, del perfil curricular de nuestra invitada, y el día de hoy pues tampoco va a ser la excepción. La maestra Maribel Vázquez Embarcadero es especialista y maestra en ciencias penales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, prácticamente por la Facultad de Derecho. Una excelente colega, sinceramente. Ella es especialista y maestra en ciencias penales por la Universidad de Anáhuac, y prácticamente su trayectoria de manera enunciativa, me voy a limitar de manera enunciativa, mis estimados amigos, pues ella ha sido una persona que ha trabajado en varias áreas, ¿verdad? Entre ellas en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. En el periodo del 2005 a 2013 se desempeñó dentro del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, particularmente en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos. Del 2009 al 2013 se desempeñó como instructora en las materias de derechos humanos y marco jurídico dentro del curso de formación inicial penitenciaria en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Y otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que la maestra Maribel Vázquez, ella es catedrática del 2017 al 2017, fue catedrática en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en el famoso TEC de Monterrey, impartiendo materias como es la teoría general del derecho penal, delitos en especial y el marco legal de los negocios.
Mi estimada maestra, gusto saludarte, de verdad, para mí es un honor que nos puedas acompañar a tu programa El Derecho y Usted. El día de hoy pues tenemos gente que nos ve, que nos escucha y que seguramente este tema no será la excepción y que será de gran interés y de gran utilidad para nuestra audiencia. Maestra, bienvenida, me da mucho gusto verte por acá, sinceramente. Muchas gracias, maestro. Al contrario, yo agradezco la invitación. Agradezco primeramente pues, al maestro Luis Arturo Bravo, que me hizo la invitación de estar el día de hoy con ustedes. También quiero agradecer al licenciado Víctor Berry, que es director general del Grupo AGI, y también pues, al Grupo ASMI. Entonces, la verdad, gracias por la distinción. Para mí es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues en la medida de lo posible voy a compartir y a aportar lo que sea de utilidad para la sociedad. Excelente, maestra. Pues me da mucho gusto. Pues a ver, maestra, pues vamos a ver un tema muy interesante. Lo estábamos comentando al principio de la sesión. Pues la importancia de las pruebas, ¿no? Decíamos, no, bueno, yo como particular, yo como abogado, yo como un ciudadano común, bueno, ¿por qué mi juicio se me viene para abajo? ¿Por qué mi juicio no prospera? ¿Por qué sale una resolución que no me favorece mis intereses? A lo mejor como víctima, como agraviado, ¿verdad? Como inculpado o como imputado le llaman, ¿verdad? Hoy en día con el nuevo sistema de justicia penal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me favorece? ¿Por qué me perjudica? Y a veces, pues decimos, son muchos factores, pero uno de ellos, no sé si usted, si me haga ver lo contrario, maestra, pero uno de ellos, pues es la integración de los medios de prueba. Maestra, vamos a hablar de las pruebas. ¿Qué es una prueba, maestra? A ver, coméntenos, maestra. Bien, bueno, mira, para hablar de la prueba, primero me gustaría partir de que actualmente el sistema o la importancia de la prueba tiene relevancia porque actualmente lo que busca el proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Anteriormente, en el sistema tradicional se hablaba de una verdad material o de una verdad formal, y esa verdad formal pues se decía porque era a través de pruebas que estaban específicamente tasadas en la ley, es decir, las documentales tenían una prueba ya prevista en la ley, las documentales, las testimoniales tenían ya un valor previsto en la ley, y con eso el juez era con lo que tenía que resolver. A diferencia en este sistema, los jueces tienen que resolver, pero para llegar al esclarecimiento de los hechos, pero a través de una valoración libre y lógica de la prueba. ¿Qué implica esto? Que ellos van a resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, pero a través de lo que los testigos o los medios de prueba aporten en una audiencia de juicio oral. O sea, aquí podríamos decir, maestra, que anteriormente, ahorita con el comparativo que usted nos hace, o sea, que anteriormente nuestro sistema era muy cerrado, era muy, no sé cómo decirlo, maestra, pero que era una integración muy baja y punto, o sea, tú me entregas esto y punto, no me voy a enfocar a irme más allá, o sea, era muy cerrado anteriormente la integración de los medios de prueba en nuestro sistema penal anterior. Sí, lo que pasa es que era más formal. Hablábamos de que en el sistema mixto que teníamos era más formal, era escrito. Ahí, por ejemplo, era lo que prevalecía, o la prueba, le llamaban la prueba reina, era la confesional. Sí, claro. ¿No? Y se decía, ¿se llega a la verdad? Pues porque existía esta confesional. A diferencia en este sistema, no. En este sistema lo que va a hacer el juez es que, fíjate, un punto importante es que en el anterior sistema el juez tenía la posibilidad de recabar de manera oficiosa diligencias para mejor proveer. ¿Qué significa esto? Que tenía la posibilidad de allegarse medios que le ayudaran a esclarecer o de llegar a esa verdad formal que él quería. Sí. Actualmente no. Actualmente los jueces no tienen esa posibilidad. Ellos nada más lo que van a hacer en una audiencia de juicio es van a conocer de los hechos que le lleven las partes, y en base a esos hechos es en lo que van a resolver. Ellos, si de lo que le diga un testigo tiene alguna duda, sí puede hacer una aclaración, pero más allá de generar una diligencia, ordenar una diligencia para aclarar, no, porque esto estaría de alguna manera dejando en desventaja a cualquiera de las partes. Entonces, por eso es que ellos tienen que llegar a esta valoración libre y lógica. Ahora, el hecho que sea una valoración libre y lógica no significa que por ese hecho el juez va a determinar con libertad plena. No, esa libertad está de alguna manera limitada, por lo que es precisamente esta lógica. Pero no vamos a hablar de una lógica formal o lineal, sino de una lógica dialéctica que de alguna manera le va a permitir a él analizar el contexto de todo lo que se desahoga en esa audiencia de juicio. ¿Sí?
Aquí cada una de las partes van a traer medios de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? Es el vehículo a través del cual le van a llevar al juez el conocimiento esa reconstrucción de hechos. Este medio de prueba, ¿quién sería? El policía que recolectó una evidencia, el testimonio de la vecina que vio cuando se accionó un arma de fuego, todo aquel medio que le va a dotar de información al juez para resolver. Pero ¿qué pasa aquí? Y es una cuestión que solamente le corresponde a las partes. O sea, a las partes, nada más, meramente. Nada más. No, o sea, aquí quiero interpretar por lo que comenta, maestra. Entonces, el juez no puede intervenir en la conducción de la integración de los medios de prueba. O sea, el juez no, como me decías que en el anterior, que todavía hay de oficio. Como que te falta, mándamelo. Aquí ya no prospera eso. No. Fíjate, aquí hay un punto importante. El Ministerio Público va a llevar a cabo la investigación y en la investigación va a recabar datos de prueba. ¿Qué son los datos de prueba? Son las referencias al contenido de determinado medio de convicción. Es decir, va a llevar registros en donde se contiene información útil que va a permitir en un momento determinado, a través de este medio de prueba, llevarlo a una audiencia del juicio y que el juez tenga conocimiento de esta información. Sí, claro. Existen actos de investigación que puede realizar los elementos de policía que trabajan en conjunto con el Ministerio Público, pero también existen actos que requieren control judicial. ¿Y cuáles son estos actos que requieren control judicial? Pues aquellos que atentan que de alguna manera generan o afectan. Entonces aquí pero lo que va a hacer es va a tolerar o va a velar que esos o sea, con su autorización, que sean legales, para que con esos actos de investigación no se vulneren derechos humanos. Entonces esa es como que esa diferencia, ¿no? Regresar. El juez lo único que tiene posibilidad, que está diciendo el testigo, le surge una duda, entonces sí puede aclarar estas circunstancias. Pero aquí una prueba, una pregunta que tú me hiciste, ¿qué es la prueba? La prueba va a ser todo conocimiento que va a permitir al juzgador, pero eso debe ser a través de dos principios fundamentales, que son el principio de contradicción y el principio de inmediación, fundamentalmente. O sea que, maestra, ahora que me planteas que el hecho de que tengamos un medio de prueba, eso no es determinante para decir que eso es una realidad, eso es una situación que sí existió el hecho, que sí existió la consumación de un delito. O sea, es una prueba, pero eso no determina que realmente sí se consumó un Amigos, perdón, aquí una disculpa, se nos fue la señal, tuvimos un problema técnico, amigos, es un programa en vivo.
Vale, esas son las consecuencias de un programa en vivo, ¿verdad? Que pues las cuestiones tecnológicas pues no dependen de nosotros, una pequeña fallita técnica y bueno, pues ahí se hace una suspensión momentánea del programa, pero bueno amigos, ya regresamos. Estamos aquí hablando con la maestra Maribel, nos estaba empezando a hablar de la importancia de la prueba, ¿verdad? En los procedimientos de naturaleza penal. Nos estaba empezando a comentar, ¿no? Una pequeña distinción entre el sistema anterior, el sistema escrito, ¿verdad? Y el actual sistema penal acusatorio, donde ya aquí el juez, su importancia, la relevancia del impartidor de justicia es muy importante, pero que también tiene ciertas reglas muy bien definidas en la normatividad sustantiva y adjetiva, donde se le imponen reglas al juez y a ver, juez, tú eres un árbitro, tú eres un director, tú diriges el procedimiento, pero ya no tienes ciertas facultades, ¿verdad? Donde vas a subsanar, ¿verdad? Como anteriormente sucedía, ¿verdad? Ya de oficio el juez hasta parecía que se inclinaba con cierta ventaja en favor de una u otra parte. Hoy en día esas reglas han cambiado un poco de alguna manera. Y bueno, nos comentaba la maestra de lo que era la prueba y nos hablaba de unos principios muy importantes, maestra. A ver, ya me estabas comentando de lo que el ministerio, de lo que la defensa empiezan a recolectar y que a veces la prueba no porque exista una prueba ya determinante, se requieren muchos elementos y nos empezabas a hablar de unos principios. ¿Cuáles son los principios de esas pruebas, maestra Maribel? Bueno, mira, más que nada no son como tal principios de las pruebas, son los principios con los cuales el juez a través de los cuales el juez va a valorar esta prueba. Son los principios, de alguna manera, son principios que rigen el sistema, que rigen el sistema acusatorio. Estos son el principio de contradicción y el principio de inmediación. Estos son dos principios fundamentales que implican, el primero es, el principio de inmediación implica que el juez debe de resolver, pero en base a lo que le está diciendo el testigo, pero que tiene un contacto directo. Es decir, ya no va a tener el expediente a la mano para verificar lo que hay en el expediente y de ahí resolver. No, ahora va a resolver con lo que los testigos le vayan a contar respecto de lo que tuvieron conocimiento. Es decir, lo que saben, lo que les consta, lo que percibieron a través de sus sentidos. Eso es el principio de inmediación. Y ahí este principio es muy importante porque se reitera, ¿no? Tiene el juez un contacto directo donde también él va a tomar aspectos psicológicos, aspectos del comportamiento de la persona, va a tomar aspectos de que, bueno, cuánto tiempo ha pasado de los hechos y cómo de alguna manera ese paso del tiempo puede afectar en el testimonio, en la narrativa, el impacto que pudiera tener una víctima. O sea, ese contacto directo es lo que le permite al juez llegar a una convicción. Y eso anteriormente no existía, ¿verdad? En el sistema anterior, ¿verdad? Ese contacto era, creo que... Era con el papel. Invisible, ¿verdad? Era con el papel directamente. El juez, recordemos que el juez resolvía acorde a lo que había en el expediente. Ahora, por ejemplo, se dice, esa información que está en el expediente en una etapa inicial actualmente en el sistema, pues son los datos de prueba, son esos registros de información que contienen la información que se va a hacer llegar al juez, a través de de los medios de prueba, que les decía yo, eres el vehículo conductor de cómo yo voy a llevar la información al juez. Es decir, un dato de prueba sería la entrevista de la vecina que vio cuando impactaron el arma de fuego, ¿no? Claro. La información real es cómo pasaron esos hechos que están plasmados en esa entrevista. Esa entrevista sería un dato de prueba. Si nosotros nos vamos ya a una etapa intermedia donde este medio de prueba va a ser admitido, el medio de prueba ya no va a ser la entrevista como tal. El medio de prueba va a ser la testimonial de la vecina que se llama doña Soledad, claro, que va a ir a comparecer a juicio y le va a contar al juez qué es lo que plasmó en esta entrevista, cómo tuvo conocimiento de esos hechos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que percibió. Pero aquí es donde entra esta parte importante. El juez va a resolver, y es por eso que no se puede llevar a una verdad real, porque el juez va a tomar en cuenta el testimonio, pero recordemos que los testimonios son totalmente diferentes. El testimonio que pueda dar usted, maestro, va a ser diferente al que pueda dar yo, puede ser diferente al que pueda dar nuestro camarógrafo, puede ser diferente al que va a dar la vecina. Van a haber testimonios de personas que van a exagerar los hechos, claro, van a haber testimonios que van a ser muy escuetos y que no van a ser tan útiles para el esclarecimiento de los hechos, pero también van a haber testimonios que a lo mejor por el paso del tiempo pues no nos vamos a acordar, y entonces ahí entran técnicas que tendrán que hacer valer las partes dentro del juicio
para mejor proveer de la información al juzgador. Y así él, ya haciendo un análisis individual y posteriormente en general de las pruebas, pues llegar a una convicción y a una conclusión real y cierta de los hechos materia, pues en este caso de la acusación, ¿no? Es decir, si sí se cometieron como lo dice la Fiscalía o no se cometieron como dice la defensa, ¿no? O a lo mejor sí se cometieron, pero hay una insuficiencia probatoria y no se puede acreditar pues el hecho o bien la responsabilidad de la persona. Y aquí es un punto importante que sí me gustaría, tú decías hace un momento, ¿cuál es la importancia de la prueba? La prueba ya hablamos que aquí en la instancia de juicio ya se produjo esa prueba a través del testimonio de los medios de prueba. Pero ¿cuál es el origen de esta prueba? Pues la fuente de información. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a una escena, a un lugar de los hechos, vamos a tener cualquier evento delictivo. Vamos a poner ejemplo, un homicidio. Tenemos un lugar de los hechos donde tenemos un cadáver o una persona que fue privada de la libertad, tenemos un arma de fuego que está al lado y tenemos unas manchas rojas, ¿no? Entonces, tenemos también aquí, en este caso, tenemos una mesita, tenemos un sillón, tenemos el florero. Van a haber objetos o van a haber fuentes de información útiles y fuentes que no sean útiles. ¿Cuáles van a ser esas fuentes de información útiles? Aquellas que tienen una relación directa con los hechos. Pero hasta este momento van a ser extraprocesales, es decir, van a estar fuera del proceso. Y puede ser que se lleven al proceso o que no se lleven al proceso, pero con independencia de que se lleven o no se lleven al proceso, tienen vida propia. ¿Existe el arma? Sí. Exacto. ¿Existe la mancha? Sí. ¿Cuándo van a tener relevancia jurídica? Cuando llega un policía, llega un perito y entonces empieza a procesar esa fuente de información, esos objetos de información. De alguna manera, ¿cómo van a adquirir esa relevancia? Porque para garantizar esa información deben de ser registrados en un sistema de control y registro que se conoce como la cadena de custodia. Y este punto de la cadena de custodia es muy importante. ¿Por qué? Sí, claro. Porque aquí se van a describir los objetos o fuente de información. En este caso, el arma de fuego, en donde fue encontrada y se va a identificar con un número. Posteriormente, las manchas de fuego, las manchas de rojas, que también van a ser procesadas por algún perito y entonces van a quedar registradas en la cadena de custodia. Decir manchas rojas no necesariamente sangre. Pudiera ser una mancha de pintura, una mancha de salsa, pero yo parto, mi lógica me diría que puede ser sangre. Entonces, como puede ser útil, entonces yo la recabo para el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? No sé si voy siendo clara. Ahora, ¿y esa cadena de custodia, quién es el responsable de llevarla? ¿El elemento oficial, el policía, los peritos? ¿Quiénes son los responsables de la cadena de custodia? En su momento van a firmar todos los servidores públicos que intervienen en la cadena de custodia. En el caso, por ejemplo, de los objetos, cuando los objetos pueden ser localizados, pueden ser descubiertos o pueden ser aportados. Y aquí es un punto muy importante porque puede ser que a lo mejor cuando llega el familiar de la persona que está en el piso, llega y ella es un tercero ajeno. Exacto. Entonces denuncia. ¿Y qué pasa? Ella puede aportar esa arma de fuego, pero como al policía, haciéndole del conocimiento la existencia de esa arma de fuego. Pero aquí es un punto importante, no tocar esa arma de fuego, porque entonces ya estarías alterando la naturaleza de ese indicio o de esa evidencia en este momento. Aquí yo decía, la importancia de la cadena de custodia es que al momento en que quede el registro en esta cadena de custodia, ya sea de los elementos balísticos, en su momento del arma de fuego que yo estoy recolectando, de las muestras que recolecta el perito. En este caso, la cadena de custodia de las muestras va a ser el perito. Aquí, en este caso, esa cadena de custodia va a dar certeza que ese indicio esta fuente de la prueba ya va a cambiar de denominación y va a adquirir el rango de evidencia. ¿Y cuál es la importancia de esta cadena de custodia y de esta evidencia? Que la cadena de custodia nos va a garantizar que esta evidencia que estoy recolectando, que estoy descubriendo en este momento, que estoy localizando, va a ser la misma que se va a llevar para con el juzgador al momento de una audiencia de juicio y que va a ser con la que va a resolver el esclarecimiento de los hechos. No sé si voy clara. Sí, maestra. Ahora, pero para que esta evidencia en este momento ya no es un simple, es una evidencia. ¿Por qué? Porque está contenido en este registro. Pero ahora,
Como tal, hay esta información debe de estar forzosamente contenida en una carpeta de información. ¿Y cómo le voy a hacer para llevarla a la carpeta de investigación? Pues a través de registros que no son más que registros que obran en la carpeta y que de alguna manera contienen la información relevante, claro, que es útil y pertinente o que tiene relación directa con los hechos y que son lo que nosotros que están referenciados en la carpeta de investigación. Al estar referenciados en esta carpeta de investigación es lo que nosotros conocemos como los datos de prueba. Estos datos de prueba que en un momento determinado le van a pedir, le van a permitir al Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión, solicitar un auto de vinculación a proceso, solicitar la imposición de alguna medida cautelar. Aquí es importante referir que por la estancia, el estadio procesal en que se encuentra el dato de prueba y también ante el órgano jurisdiccional que se presenta, que en este caso es un juez de control, no un tribunal de enjuiciamiento o no un juez de juicio, él no va a desahogar datos de prueba, va a ponderar datos de prueba y pondera si esos datos de prueba con los que está yendo el Ministerio Público son suficientemente razonables para establecer que se ha cometido un delito y que probablemente esa persona que está involucrada en este hecho fue quien lo cometió. Es decir, aquí hablamos de una ponderación, si esos datos de prueba son suficientes. Posterior a ello, este proceso va a seguir su curso, pero aquí hay un aspecto importante. Al seguir su curso, este proceso puede tener varias formas de terminación. Una que sería una forma anticipada, como por ejemplo el procedimiento abreviado, y otra forma que continúe su vida y terminarlo en una audiencia de juicio. Maestra. A ver, maestra, aquí, esta parte me gustaría mucho, maestra, ahorita si tú me lo permites, maestra, que nos pueda manejar esa pequeña diferenciación entre un procedimiento abreviado y un procedimiento de juicio como tal, ¿vale? Ahorita vamos a un corte, maestra, ¿vale? Amigos, vamos a un corte y continuamos con esta plática que estamos llevando con la maestra Maribel Vázquez. Amigos, en un momento más, continuamos. Stop. Stop. Amigos, gracias por esta segunda parte del programa El Derecho y Usted. Estábamos aquí hablando con la maestra Maribel Vázquez
Nos estaba comentando algo que a mí me llamó muchísima la atención, es la forma en que se enuncia, ¿verdad?, el término correcto de las pruebas, ¿verdad? Ella nos hablaba de los medios, nos hablaba de las evidencias, nos empezó a hablar de un tercer término ya cuando se pasaba un juez de control, ¿verdad?, de los famosos datos de prueba, pero que en esencia, pues es la prueba en sí misma, son las pruebas, pero que tienen un contexto o tienen una denominación dependiendo en la etapa procesal en la que se encuentra el juicio correspondiente. Y ahorita nos comentaba algo muy importante la maestra Maribel, en el sentido de que para el juez es muy importante determinar si con esos datos de prueba es o no suficiente para poder determinar si se inicia o no se continúa un procedimiento de naturaleza penal. Y nos decía la maestra, bueno, aquí hay dos tipos de procedimiento, el abreviado y el de juicio. Maestra, si nos pudieras comentar un poquito para que nuestra audiencia pueda entender esa variable, ¿verdad?, entre cuando estamos en presencia de un juicio como tal y cuando estamos en el otro esquema que nos referías, maestra. Bien, no son dos procedimientos como tal, es un proceso que va a tener la posibilidad de solucionarse mediante un multisalidas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Podemos irnos a una audiencia de juicio, a un juicio, que el proceso siga su vida normal y nos vamos a un juicio, o bien terminarlo antes con una forma de terminación anticipada. En este caso yo te planteaba una de las que existen, otra sería la suspensión condicional del proceso, pero te hablaba del procedimiento abreviado. Sí. ¿Cuál es la diferencia del procedimiento abreviado a diferencia, por ejemplo, del juicio? En el procedimiento abreviado se va a terminar antes de que lleguemos a esta instancia de juicio. Aquí los requisitos son que la persona imputada bueno, primero, que reconozca la responsabilidad. Ajá. Que se haga sabedor de los alcances que tiene esta salida alterna que va a tomar. Es decir, él va a aceptar que cometió el hecho delictivo. Va a aceptar también que se le dicte una sentencia condenatoria con los datos de prueba que va a tener en ese momento el Ministerio Público. Ajá. Y también va a renunciar a su derecho a un juicio. Llegando en este caso teniendo un beneficio que sería la reducción de una pena, que puede ser hasta de un tercio de la pena. O sea que en un procedimiento abreviado el imputado forzosamente tiene que aceptar el hecho penal, el hecho de responder, lo tiene que aceptar. Y uno de los beneficios que tendría el imputado es que su condena puede ser mucho menor. Puede reducirse la pena. Aquí, por ejemplo, a diferencia, y aquí, bueno, es un punto importante, aquí se va a resolver el procedimiento abreviado con los datos de prueba que oferte el Ministerio Público. Pero lo que va a hacer el juez, aquí el artículo 203 nos refiere, del Código Nacional nos refiere, datos de prueba que sean suficientes como medios de convicción. ¿A qué se refiere con medios de convicción? Que estos datos de prueba que está llevando el Ministerio Público como para la autorización de este procedimiento abreviado sean suficientemente razonables para convencer al juez de que efectivamente existe ese hecho delictivo y existe la probabilidad de que esta persona pues lo cometió. Pero aquí ya se parte del supuesto de que tenemos una aceptación de la responsabilidad. Claro. Es decir, no nada más porque la persona acepte que cometió ese hecho, ya se le va a determinar o se le va a dictar un procedimiento abreviado. No, debe de haber elementos de convicción o medios de convicción, medios de convicción que de alguna manera, nuevamente de manera concatenada, determinen que sí él lo cometió. Es decir, no nada más es aceptar una responsabilidad por aceptarla. Ajá. O sea que ya podríamos decir que la confesión ya no es prueba plena, como tal, la confesión. Es que no sería una confesión per se, sería la aceptación de, pero también con la concatenación de los demás datos de prueba. Aquí, para el caso de que supongamos que en un determinado momento el juez diga no son suficientes o no se cumplen todas las hipótesis o hay alguna circunstancia que no agote el requisito o no sea procedente el abreviado por cualquier circunstancia, o que en ese momento en la audiencia diga el imputado, ¿sabes qué? No me hicieron del conocimiento los alcances del procedimiento, mi defensa no me hizo del conocimiento los alcances del procedimiento abreviado, simplemente no se va a llevar a cabo el procedimiento abreviado. Pero en un procedimiento abreviado no va a tener los alcances o la fuerza necesaria para, por ejemplo, dictar una sentencia absolutoria.
lo que sí podría ocurrir en una audiencia de Ya, juicio. ya, Aquí ya. es la aceptación. Claro, ya te entendí. El procedimiento abreviado es una forma de determinación que establece el código. Tu imputado decide si lo tomas o no lo tomas. ¿Vas a tener un beneficio? Sí, porque si tú tomas si tú sabes que cometiste un delito, que tú participaste, Claro. lo aceptas y Sí, obtienes un claro. beneficio que es la reducción de la pena, ¿no? Claro, es jugármela. Pero claro. también te puedes ir a audiencia de juicio y a lo mejor sale una sentencia condenatoria por Y insuficiencia ahí de en la prueba. audiencia de juicio, ahí el imputado dice, no, espérate, o sea, a lo mejor sí lo cometí, pero me la quiero jugar para demostrar mi inocencia, o tenga una penalidad muchísimo menor y tenga un atenuante, no sé qué cosa. O saber que no lo hice y defender mi plena inocencia en todo momento. Y aquí es donde toma importante relevancia también el tema de la cadena de custodia y de la escena de los hechos o el lugar de los hechos. Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento que por más que si está tu familiar ahí, no lleguen y los abracen, y no lleguen y muevan, no. Porque si ustedes mueven la fuente de información, están alterando esa escena. Entonces puede ser que la información que llegue al Ministerio Público y en un primer momento y posteriormente sea desahogada e incorporada ya en una audiencia de juicio oral, pues a lo mejor no tenga la eficiencia probatoria que pudiera tener si no alteramos esa escena o ese lugar de los hechos. Porque dentro de esta alteración se puede perder información pues de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita por lo que comentas, maestra, si yo abrazo un cadáver, mi familiar, que pues, vamos, ¿no? Lo abrazo, o sea, ¿se pueden borrar las huellas de las personas Supongamos con que las tú, que interactuó la persona antes de morir? Supongamos que tú abrazas a tu familiar y en ese momento haces a un lado el arma de fuego. Ya alteraste la escena. Tus huellas ya quedaron en el arma de fuego. Ya se alteró la evidencia, por supuesto que ya se alteró. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, y entonces no. ahí va a ser una alteración que incluso te puede traer algún tema diferente a ti. Claro. Uh-huh. O sea que... Supongamos claro. que llegas a abrazar a tu familiar, hay manchas de sangre. Hay manchas de sangre y resulta que nada más en ese momento llegas y lo abrazas. Si tú ya pisaste las manchas de sangre, ya están contaminadas. Ok. Sí, no sé si... Sí, entonces claro esa sí, contaminación, maestra, sí, entonces claro. es a lo que nos referimos, ¿no? Con esa circunstancia. Supongamos que a lo mejor en un vaso tomaron las personas, pudieras a lo mejor una prueba de genética, pero tú llegas y empiezas a lavar los vasos y empiezas a lavar todo lo que hay, ya alteraste, ya de alguna manera eliminaste esas fuentes de información que te pudieran traer información útil para el juzgador. Que decíamos en un momento determinado, él sí va a resolver a través de la lógica y también decíamos que va a resolver en un contexto porque su valoración, a pesar de que es libre y libre, está sujeta a las reglas de la lógica. ¿A qué nos referimos con las reglas de las reglas de la lógica? Que tiene que ser un estudio contextualizado. Pero no es una lógica cualquiera, sino que acorde a lo que están desahogando las partes, pero también en atención al conocimiento científico y a las máximas de la experiencia. El conocimiento científico, que serían las pruebas periciales que en un momento se llevaron, o los peritos que van a ir a comparecer ante este órgano jurisdiccional, o bien las máximas de la experiencia, es decir, en un delito de robo, para dar el contexto del hecho delictivo, el juez dice, bueno, es un hecho notorio que en la delegación cualquiera, Iztapalapa, ¿no? Supongamos, es de alta incidencia delictiva, y es por las máximas de la experiencia, se tiene conocimiento que en esa calle a tales horas de la noche es común que a las personas le roben. Entonces, es creíble ese hecho. Entonces, las máximas de la experiencia no nada más son no es la experiencia del juez como tal, sino esas hipótesis fácticas que se van dando de manera reiterada en una sociedad y que van a permitir ser aplicables a este hecho del que son ajenas, pero que le va a dar elementos al juez para poder llegar a una convicción cierta de este esclarecimiento de los hechos. Claro, maestra. Entonces prácticamente sería eso. Y de ahí es la importancia de que, bueno, nosotros también tengamos, sobre todo los que son operadores del sistema, llámese defensa, llámese fiscal, tengamos conocimiento de estas denominaciones, connotaciones de la prueba en cada una de las etapas, porque, por ejemplo, en el caso de los medios de prueba, se pueden ofertar medios de prueba también en el plazo constitucional.
la defensa puede ofertar medios de prueba, sí, cuando se traten de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero estos medios de prueba se van a someter a las reglas de una audiencia de juicio. Van a estar sometidas a la inmediación, al principio de contradicción. ¿Qué es el principio de contradicción? Que la parte que lo ofrece va a tener derecho a interrogar, pero también la contraparte va a tener derecho a contrainterrogar. ¿Cuál es la finalidad de ese contrainterrogatorio? Desacreditar ese testimonio, ¿no? Pero aquí, a diferencia, los medios de prueba van a tener el mismo valor probatorio que un dato de prueba, es decir, no van a tener mayor, ¿sí? Lo mismo que sucede en el caso de las audiencias de medida cautelar, tanto para la imposición como para la modificación o revisión de medida cautelar. ¿Se pueden ofertar medios de prueba? Por supuesto que se pueden ofertar medios de prueba, pero no tendrían ningún valor adicional a lo que sería el dato de prueba. O sea, conforme a lo que establece, sería el mismo valor probatorio. Podríamos decir, maestra, que la evidencia, las pruebas, los datos, que formen parte de un procedimiento prácticamente de carácter penal, ¿verdad? O sea, siempre es importante, ¿verdad?, que cuando estemos en presencia de un posible hecho delictuoso, o sea, nosotros como particulares, no auxiliar no alteremos la escena a una víctima, o sea, me quedo con esa inquietud. No quiero alterarlas porque pues puede ser contraproducente, ¿verdad?, para la víctima o para sus familiares, pero si yo no sé si está muerto o no está muerto la persona, ¿qué consejo nos darías, Pero bueno, de maestra? alguna manera tú dices, bueno, no vas a auxiliar, salvo que tengas conocimientos médicos, sí podrías auxiliar a la víctima, pero como parte, el común de la sociedad, ¿de qué manera vamos a auxiliar a la persona? No sé si soy clara. Aquí la importancia es eso, porque lo que nosotros tratamos es de que los datos que lleguen a la audiencia de juicio sean útiles y que también, por ejemplo, si las personas que son que tienen de alguna manera conocimiento de un hecho, que por alguna circunstancia están presentes al momento de los hechos y que van a denunciar o que van a testificar, es importante que denuncien primeramente, que al momento de rendir una entrevista lo hagan, pero también que cuando se les cite a una audiencia de juicio, comparezcan a audiencia de juicio. Porque todo lo que dijeron, aun cuando tú denuncies un hecho, si tú nada más dejas la información o el conocimiento de los hechos en el dato de prueba, ya no vas a la audiencia de juicio, este dato de prueba no lo va a valorar el juzgador, porque volvemos al tema, el juez no tiene conocimiento de la carpeta, el juez va a resolver con lo que le vayan a decir las partes. Entonces, si una víctima del delito no va a declarar de lo que sufrió o de lo que fue víctima, esa información se va a perder. Pudiera darse el caso que aun cuando no exista una víctima, con los demás elementos de convicción, de manera concatenada, de manera lógica, con los conocimientos científicos y con las máximas de la experiencia, le den al juez la posibilidad de emitir un fallo condenatorio, por supuesto que sí. Maestra. Pero también es cierto que van a haber información útil que se puede perder con el testimonio de determinados testigos. Entonces, sí, ahí es la importancia, primero, pues de no alterar, sino porque entendemos el tema y es muy difícil. Pero bueno, eso es en tratándose de un delito de homicidio, ¿no? Pero a lo mejor en tratándose de un delito de robo o algo, o sea, tratar de si tenemos contacto con la evidencia, pues primer punto, no alterarla. Pero más allá de eso, si nosotros como ciudadanos estamos presenciando un hecho, pues sí, denunciar. Si no me corresponde denunciar, pero soy testigo, pues sí, rendir mi entrevista ante el Ministerio Público. Pero más allá, cumplir con la obligación que tengo de ir a comparecer a una audiencia de juicio para que este hecho no quede impune, y así se cumplan las finalidades del proceso, que son el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable o el responsable no quede impune, proteger al inocente y en un momento determinado que se garantice la reparación del daño. Que se haga justicia, ¿no, maestra? Así es. No, hombre, maestra, fíjate que te iba a pedir una recomendación final. Me la acabas de dar, consejos, amigos, amigas, ¿verdad? Ustedes lo acaban de escuchar de propia voz de la maestra Maribel Vázquez. A ver, amigos, pues hagamos lo que nos corresponde, o sea,
ya basta que en este país se cometan una serie de delitos, ¿verdad? Se cometan una serie de conductas que a veces no pueden llegar a una decisión final, a una sentencia. No podemos, ¿verdad?, ver a los responsables, ¿verdad?, bajo un procedimiento de responsabilidad, ¿verdad? No los podemos ver, ¿verdad?, cumpliendo una pena. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos como ciudadanos fomentamos ese tipo de actores de la autoridad, no les damos los elementos, el juez se queda impedido, la autoridad ministerial pues no puede llevar a cabo una investigación, pues lo que no quiere apoyar la ciudadanía, la sociedad no me aporta elementos. Amigos, pues ahora sí que queda conciencia de cada uno de nosotros, hagámoslo por una situación de conciencia. Amigos, podemos hacer un cambio muy importante en este país, pero tenemos que cooperar, ¿verdad, amigos? Maestra Maribel, sinceramente, muchísimas gracias por estos consejos que nos acabas de proporcionar el día de hoy. Hoy hablamos un tema muy padre y la verdad, te soy honesto, yo te lo digo con toda franqueza, maestra, muchos de estos puntos en particular a veces pues lo hablamos de una forma muy tradicional, lo repetimos, pero a veces no encontramos esa diferenciación. Esas partes de los medios de prueba y los datos, la evidencia, wow, es algo impresionante, maestra, la verdad, se nota que manejas muy bien el tema, sinceramente. Maestra, de verdad, en nombre de toda de Agencia Global de Información, en nombre de tu servidor y de este programa Derecho de Usted, te agradecemos mucho la participación, maestra Maribel. Esperemos más adelante poder contar nuevamente con tu participación en algún otro tema de esta naturaleza, y yo creo que nos vas a dejar un buen sabor de boca en una próxima participación, maestra. De verdad, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias, al contrario, les agradezco nuevamente y agradezco también a la audiencia por su atención. Amigos, muchísimas gracias. Primero Dios, nos vemos la próxima semana con otro programa del Derecho de Usted. Por el momento ha sido todo. Pasen muy buena tarde y Dios los llene de bendiciones. Hasta luego.